surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará, es el rumbo. Señores, son las 4:31 minutos. Nos complace tener en cabina aquí a un amigo, destacado jurista, profesor, abogado de los tribunales, Carlos Salcedo Camacho. Esos son de apellido mocano. Sí, sí, sí. Salcedo y Camacho. Somos de Moca, pero no de Salcedo. Aunque con mucho orgullo, vecino de ese pueblo queridísimo. Un pueblo heroico. Sí. Bueno, ¿cómo va la cosa, Carlos? ¿Cómo anda el mundo jurídico? Bueno, yo pienso que la República Dominicana tiene grandes retos en el sistema judicial dominicano, porque la transformación que se produjo en el año 97 abrigó para el país una esperanza extraordinaria de caras a la independencia del Poder Judicial y su consecuente imparcialidad en los jueces, que son los agentes de administración e impartición de justicia. Pero eso ha sido de alguna manera permeado por una serie de situaciones que tienen un origen en el Consejo Nacional de la Magistratura y su alto componente político distorsionado por la práctica política dominicana de simplemente parir intereses muy particulares en muchos casos, alejándose finalmente de lo que es la justicia ciudadana, el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un juez, a jueces imparciales, a jueces que lo único que tengan sea su talento, su contribución doctrinal, su ejercicio sano, y al mismo tiempo que sean impolutos, que tengan criterios éticos, morales, bien definidos, pero que a su vez no solamente tengan las capacidades suficientes, las aptitudes, sino y sobre todo el conocimiento de la ley, de la norma, de la constitución, de los pactos, y que nada pueda ni externa ni internamente influir en cada una de sus decisiones. Y eso es un tema que entraña una segunda ola de reforma importantísima para el país y que al mismo tiempo deberá producir un compromiso nacional político y ciudadano, agentes de la sociedad civil, instituciones de sociedad civil, organizaciones muy conocidas, pero ciudadanos de a pie, instituciones de toda naturaleza, de cada uno de los pueblos del país, que se integren a este clamor que es una necesidad nacional. No hay control del Estado ni de sus actuaciones, ni hay una actividad civilizada por parte de los ciudadanos que pueda resolverse cualquier contienda de manera que finalmente salga a relucir la verdad, pero la verdad jurídica, la verdad procesal, con absoluto y total respeto de las decisiones que se produzcan en el marco del sistema de justicia, si no tenemos una justicia independiente e imparcial. Bueno. Eso es, diríamos, cardinal para el Estado de Derecho. De hecho, Rehnquist en alguna oportunidad llegó a sostener, William Rehnquist, que todos o muchos conocerán, expresidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, hablaba de que el sistema de justicia es nada más y nada menos que la corona del Estado de Derecho, es decir, el símbolo, la representación de cómo ande un país, de cómo se respeten las normas, el conjunto de normas, no solamente en el plano de la existencia material de una norma, sino de la vivencia de la norma, de la aplicación efectiva de la norma, depende del sistema de justicia. Bueno, yo quería preguntarte porque en lo que respecta al caso de Odebrecht, tú llevas el caso de Andrés Bautista. Así es. Y en relación con este caso ha habido muchos incidentes en la justicia. En realidad, ¿cuál es el estado de situación del encartado Andrés Bautista? Mira, si tú me preguntas, Andrés, estamos ante un estado de indefinición. Estamos en la Suprema Corte de Justicia sin deber estarlo, por un lado porque el fuero no le corresponde a Andrés Bautista. Andrés Bautista terminó de ser presidente del Senado en el año 2006. Las imputaciones que tienen que ver con sus comportamientos o con sus conductas cesaron en el año 2006 conforme a la propia acusación. Y el artículo 154.1 de la Constitución establece claramente que solamente deberán acudir a la jurisdicción privilegiada, que no es privilegiada nada, sino que es para defender y proteger la función pública, que es la más trascendente frente a los derechos individuales que tienen que protegerse.
Es decir, se sacrifica en este caso a la persona del funcionario frente a la función que desempeña. Y por eso, porque la función no puede paralizarse ni suspenderse en favor de la ciudadanía en general, que es un interés colectivo, que es un interés general, evidentemente que entonces se tiene que sacrificar, en este caso, el funcionario que detenta la función. Pero no así quienes no detentan esos altos cargos a los que se encontraba el artículo 154. Por lo tanto, primero, desde el punto de vista de la jurisdicción del tribunal que está apoderado, de ninguna manera ni la Constitución lo permite, ni la ley lo permite, ni el sistema interamericano, ni ninguna disposición de derechos humanos en el mundo lo permite. ¿Por qué? Porque se violenta el derecho que él tiene a un juez natural, a un juez que sea eficiente y que él pueda, de alguna manera, si la decisión que se produce en primer grado no está de acuerdo con él, o para el Ministerio Público hay el derecho al recurso. Pero el derecho al recurso es un derecho para el imputado. En este caso, simplemente no existe el derecho al recurso y no existen una serie de disposiciones y herramientas con las cuales no pueden contar en la Suprema Corte de Justicia Andrés Bautista. En jurisdicciones, por ejemplo, como Colombia, en jurisdicciones como en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, se le dio incluso una instrucción por parte del Tribunal Constitucional correspondiente para que modificaran la Constitución en el caso de Colombia y en los demás casos también, para que se preservaran, se establecieran mecanismos que garantizaran el doble grado de jurisdicción, aún en el caso de Colombia particularmente, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Perdóname que te interrumpa ahí, para que nos lo diga de forma llana y la gente pueda entender. Como se está conociendo en esa jurisdicción especial o privilegiada, el doble grado de jurisdicción va a ser dentro del mismo aparato judicial, porque sería el Pleno que conociera cualquier recurso que luego ustedes elevaran después de una decisión. Eso viola el derecho a recurrir y el derecho a impugnar en forma tácita. En forma expresa incluso, porque la Suprema es el órgano de cierre del sistema ordinario de justicia. No hay otra justicia. No hay otra. Exacto. No hay otra. Porque recuérdense que el Tribunal Constitucional se va en revisión constitucional cuando hay derechos constitucionales o de naturaleza fundamental violentados. Y es un órgano extrapoder que ni siquiera decide el fondo de la contestación, no decide el fondo de la imputación o de la acusación, sino que simplemente remite, en virtud de lo que establece el artículo 54 de la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, para que en atención a la decisión del Tribunal Constitucional revise la decisión. Por lo tanto, eso no produce finalmente un recurso propiamente dicho que de alguna manera lo protege en cuanto al fondo. En cuanto al fondo, lo que se ha procurado en el caso de Colombia y las otras naciones que mencioné, ¿cuál era la decisión de allí? Entre otras, es que aún en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se generen dobles instancias. Aún en el Pleno. En el Pleno. Es decir, habría una instancia. Ese es el caso de Colombia. El caso de Colombia. Una otra sala. Aún dentro se genera en la Suprema Corte de Justicia una sala que conoce en primer grado y luego se genera una segunda sala que conoce del recurso de apelación, pero se genera incluso la jurisdicción extraordinaria en el mismo Pleno de la Suprema Corte. Es para garantizar para garantizar ese ejercicio. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué hace Andrés Bautista García ahí? Que es lo primero. Primero, porque la jurisdicción no le corresponde, no es el funcionario que establece la Constitución, pero en segundo lugar, y yo lo dije incluso en uno de los ejercicios de defensa, Andrés está por nada ahí. Y eso lo sabe el Ministerio Público. Andrés está, yo decía, bueno, no tan verdad, no es por nada, está por algo. Está por algo. Está claro, porque es presidente en el momento que fue diputado del Partido Revolucionario Moderno, y está porque es un líder de ese partido histórico, que antes era el PRD y ahora es el PRD. El expediente y decir que el problema era general y debilitarlo. Él es una víctima. Yo conozco a Andrés y su caso. Yo no tengo duda de que no hay razón para que él esté ahí, que no sea la intencionalidad política de asociar al partido que él encabezaba con la acusación que se hace. E incluso para debilitar la acusación, todos son iguales. Exactamente. Pero de verdad que hay que hacerle caso a Andrés y respaldar su decisión y sus derechos. Yo soy un amigo que está convencido de que Andrés no debía estar en ese expediente. Pero hay una pregunta que yo me le he hecho incluso en la vía jurisdiccional, en los debates a los que hemos accedido. Cuando tú elaboras una estrategia de defensa, lo primero que tú tienes en cuenta es cuál es la historia del caso. Y la historia del caso ni siquiera es la relatoría de los hechos, porque la relatoría de los hechos tiene pruebas. La relatoría de los
histórica, vamos a decir la historia de los hechos. Cuando tú vas a la historia, tú te vas cuántos presidentes de Cámara de Diputados y cuántos presidentes del Senado de la República ocurrieron desde el año 2001. ¿Fue Andrés Bautista el único presidente del Senado y de la Cámara de Diputados? ¿En qué tiempo se aprobaron mayor cantidad de proyectos? Un 3% en el tiempo de Andrés, y en el 3% que no estuvo presente o votó en contra. Entonces, cuando tú te vas a esa historia, vamos a conformar eso, vamos a confirmar o validar eso con alguna prueba. Nos vamos a las pruebas, nos vamos a las actas del Senado, donde figuran las aprobaciones de los proyectos, y tú efectivamente en las pruebas, las iniciales, que es lo primero que debió hacer el Ministerio Público, tú te das cuenta que Andrés Bautista, en el proyecto específico de la línea noroeste, del acueducto de la línea noroeste, votó en contra. ¿Cómo es que recibió dinero para votar en contra? ¿Qué nivel de lealtad, de fidelidad a la palabra empeñada por un soborno que no existe, que tampoco tiene ningún elemento en tiempo, modo y lugar, de dónde se dio, a qué cuenta se le entregó ese dinero? Y segundo, todos los recursos que ha manejado Andrés en los 14 años a los que se contrae el tiempo de la acusación, durante todo ese tiempo Andrés presentó factura por factura, recibo por recibo, depósito de banco, conduce de cada uno de los puercos que vendió su empresa, donde él no es único socio, es una empresa, son empresas diferentes en las que forma parte, en algunas de las cuales incluso es socio minoritario. Se demostró que cada peso que el Ministerio Público decía que él había manejado como producto de soborno fue pagado por Indubeca, por Supermercado Nacional, eso no se llama Odebrecht. Entonces debió inicialmente hacer una historia creíble, y la historia creíble, la única válida en el sistema de justicia, es la que resulta siendo una relatoría de los hechos, que es la unión de la historia fabulada del Ministerio Público, y digo fabulada porque no tiene lo segundo, que es el soporte de prueba, no tiene una prueba que pueda avalar eso. Hay posibilidad, a partir de todos esos razonamientos, a partir de los argumentos técnicos, de técnica jurídica, que han sido arguidos allí y que aparentemente no le han hecho caso, tanto en recusaciones como en demanda, ¿hay posibilidad de que pueda administrar justicia en este caso esa sala de la Suprema? Bueno, ni siquiera es la sala, acuérdate que es el Pleno que está conociendo todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por lo que se ha visto, lo que hemos adelantado en este proceso, que estamos conociendo apenas los incidentes, excepciones y recusaciones. Fíjense ustedes que hablé de incidentes, excepciones y recusaciones. Lo último es un ejercicio normal del derecho. Claro. Cuando tú sientes y ves que objetivamente, en virtud de lo que establece la norma, el artículo 78 del Código Procesal Penal, un juez demuestra su parcialidad. ¿Es acaso una demostración o no de parcialidad el que un juez que haya sido abogado de una parte en este mismo proceso, que conoció las intríngulis, las intimidades de las pruebas, las intimidades de los hechos en la historia, ¿no es acaso un juez parcial? Objetivamente hablando, conoce de los hechos, y un juez que va a conocer de un proceso de fondo no debe tener conocimiento previo de eso. Eso lo prohíbe la norma. Viola un principio claro. Segundo, que la inmediación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi directo amigo, querido, admirado, buen gestor al frente de la Escuela Nacional de la Judicatura, con quien compartí por años siendo director de Finjus ese proceso interesantísimo y también como resultados muy positivos. Sin embargo, se demostró efectivamente que tuvo una participación, no cualquiera, sino estelar, en la campaña electoral del 16 por la candidatura a senaduría de Tommy Galán, que es quien nos lleva a la jurisdicción privilegiada, quien nos arrastra, y digo nos arrastra a los imputados. Yo represento a uno de ellos, Andrés Bautista García. Eso es un elemento objetivo que está en la norma, por lo tanto está como un juez parcial, no puede desconocer esa situación. Y otros tres que fueron miembros de la Cámara Penal, que conoció del recurso de apelación de nosotros mismos, de Andrés Bautista García, contra la decisión de envío a juicio de cada uno de los imputados. Y eso establece la norma, que un juez que haya conocido en una fase anterior o en cualquier fase del proceso es un juez parcial, ni siquiera está sujeto a la subjetividad,
a la ponderación, a la discrecionalidad por parte del juez recusado. Y peor, los jueces recusados participaron en las deliberaciones para conocer de las recusaciones de cada uno de los demás. Wow. Ustedes saben que en derecho, los que me están escuchando, que son abogados, es más, los estudiantes de derecho saben que cuando se recusa a un juez, ese juez queda absolutamente inhabilitado para participar en cualquiera de las deliberaciones, hasta tanto se conozca y se decida de su recusación. Por lo tanto, estamos hablando de una jurisdicción que está permeada y que lamentablemente no tengo la mayor esperanza de que podrá producir decisiones que finalmente sean legitimadas por la sociedad. Sin embargo, yo quiero equivocarme. Yo quiero que todavía, cuando decidan los incidentes, excepciones y recusaciones, en el frontispicio del juicio, antes de que llegue el juicio, ¿verdad?, en el antedespacho del juicio, que ellos tomen decisiones firmes y demuestren que efectivamente respetan el sistema de justicia. Pero viene un problema. Permíteme, Domingo. Hay una aceptación de que la gravedad institucional mayor es la carencia de una justicia confiable. Yo promuevo que el primer paso tiene que ser un compromiso para crear una justicia independiente y que sin eso no hay arreglo para todo. Entonces, en la justicia actual lo que hay son cómplices de esa degradación. Y yo les digo, solo en el marco de la institucionalidad no hay solución. Hay que apelar a crear conciencia cívica y a movilizar a la gente. Porque si ustedes se quedan solo en el proceso, y ahí yo le hago una crítica al PRM, que en cierta medida no ha sido solidario como debe serlo con Andrés, pero sobre ustedes los abogados no se pueden reducir solo al trámite cuando no hay garantía que lo respeten. Sí, cuando el formalismo se traga la sustancia del derecho, los derechos materiales, no le queda otra alternativa al sistema, a la población dominicana, que reclamar no solamente verbalmente, sino por los medios civilizados, por una revolución, diríamos, necesaria, verbal y con los mecanismos que establece la Constitución y lo permite, que eso se produzca de manera profunda. Incorpore que eso es su trabajo. Así es. Con el marco institucional regular no hay solución. No hay solución. Hay posibilidad de que este caso ya finalmente, de que este caso explote esta Suprema como explotó la Sunlan, la Suprema de ¿cómo se llama? De Subero, y como explotó el caso de Félix Bautista, la Suprema de Mariano. ¿Hay posibilidad de que esta Suprema le explote este caso Odebrecht? Mira, yo creo que ya explotó. Ya la explotó. Sí, ya explotó. Es decir, la primera prueba no la pasó. Esta, diríamos, nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia. Y fíjense, yo quiero decir, yo tengo ahí grandes amigos a los cuales quiero, respeto, admiro. Sin embargo, yo siempre lo digo y lo he dicho públicamente, mi cariño, mis respetos permanece en la función cuando así lo demuestren las actuaciones. Es decir, cada una de las manifestaciones de un ser humano tienen que tener una prueba. Es decir, no vale que usted me diga que usted es bueno, no vale que usted me diga que usted es imparcial, no vale que usted me diga que es independiente y que va a propugnar y va a implementar una justicia independiente. Demuéstrelo con los hechos. Y peor, cuando usted, siendo juez, parte de una jurisdicción, usted se comporta como un agente única y exclusivamente de intereses que no son necesariamente la correcta y buena administración de justicia. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes son un equipo todos apreciados. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nos quedan temas. Quizá lo voy a invitar a Carlos otra vez para que hablemos de él. Como tú has estudiado, ha hecho la anatomía del caso de Odebrecht. Es un caso que a mí me da vergüenza. Nosotros teníamos el lugar donde funcionaba el Departamento Estructurado de Sobornos, donde estaban todos los delincuentes entrecruzándose. Y solamente involucraron 14 personas, luego dejan 7, aparece el escándalo de los codinomes y no hay nada, Carlos. Estamos empantanados. Ninguno, y con nombre es un caso todo. que da vergüenza. Y no abren una investigación relacionada con eso en manos de la Procuraduría General de la República, que es el representante de la sociedad. Él lo metió en el freezer. Sí, Bueno, sí, sí. Carlos Salcedo, gracias. Un abrazo, gracias. Buen fin de semana a todos. ¿Dónde surge la